de la UNICEF es sede de un espacio de intercambio y debate del colectivo profesional de la región. Lo que comenzó siendo un congreso nacional con sede en el centro de la provincia de Buenos Aires se convirtió en un encuentro latinoamericano de docentes, profesionales y estudiantes de trabajo social. Cada 4 años, el debate, el intercambio y el aprendizaje colectivo tienen sede en nuestra ciudad. Hoy damos la bienvenida al 4º encuentro latinoamericano de profesionales, docentes y estudiantes de trabajo social y al 5º Congreso Nacional de Trabajo Social, titulado Trabajo Social y Luchas Sociales, Articulación de Resistencias y Procesos Emancipatorios. Resultado del trabajo conjunto de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de la provincia de Buenos Aires, en esta ocasión volvemos a sostener el carácter no arancelado del encuentro, política que se enmarca en una permanente defensa por la desmercantilización del conocimiento. Cuando definimos el tema central del encuentro, trabajo social y luchas sociales, sin lugar a duda, éramos conscientes de los procesos de organización y resistencia que se vienen gestando en el territorio latinoamericano, mas no podíamos prever la capacidad de movilización que estos procesos iban a adquirir en la actualidad. Haití, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Chile, por mencionar solo algunos países, se constituyen en experiencias de resistencia a la avanzada neoconservadora que es necesario poder visibilizar. Visibilizar y poner en agenda. Lograr que la universidad en general y el trabajo social en particular se nutran de estos procesos y estén a disposición de los mismos. Hoy, el pueblo latinoamericano se encuentra abrazado en un proceso de resistencia e interpelación a las distintas formas de explotación y opresión. La emancipación política y humana son parte de las reivindicaciones presentes en las calles de nuestro continente. Ni una menos. Vivas nos queremos. Fuera el Fondo Monetario Internacional. Abajo el neoliberalismo. Despenalización del aborto ya. Son solo algunas de las consignas que sintetizan el cotidiano que nos atraviesa y del cual no podemos ser indiferentes. En este marco, este encuentro es una invitación ética, política y teórica para seguir debatiendo sobre las exigencias de la barbarie capitalista y el heteropatriarcal que le impone a nuestra profesión y las respuestas que el trabajo social debe desarrollar, tanto en los procesos de formación, del ejercicio profesional, como de interlocución con las distintas expresiones organizadas de la resistencia en nuestro continente. Para dar inicio a la mesa de apertura, le damos la palabra a la doctora Liliana Madrid, directora de la carrera de Trabajo Social. Buen día. En nombre de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro, les damos la bienvenida al cuarto encuentro latinoamericano de profesionales docentes y estudiantes de trabajo social y al 5º Congreso Nacional de Trabajo Social que hemos denominado Trabajo Social y Luchas Sociales, Articulación de Resistencias y Procesos Emancipatorios. Queremos agradecer el acompañamiento de estudiantes, profesionales y docentes del país y de la mayoría de los países de América Latina que han hecho que cada 4 años Tandil se constituya en un lugar destacado en la agenda del colectivo profesional. También agradecer a los estudiantes, docentes y graduados de nuestra unidad académica porque sin su activa participación en este evento no podría ser posible. Nos encontramos abocados a la organización desde fines del año pasado y si bien
También en las ediciones pasadas tuvieron particularidades. Esta realización ha estado asignada por la situación de crisis económica que atraviesa el país. La decisión política de sostener la participación no arancelada al evento ha implicado profundizar los esfuerzos de las organizaciones involucradas, la Facultad de Ciencias Humanas y el Colegio Profesional, para poder realizar este evento que alcanzó los 2.000 inscriptos en esta oportunidad. En este contexto, y sobre todo en esta coyuntura, reafirmamos la necesidad de sostener y fortalecer espacios de formación e intercambio del colectivo profesional no arancelado, donde entendemos que la universidad pública tiene la obligación de desplegar un rol protagónico. En este sentido, la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas también ha desarrollado la Diplomatura Superior sobre Procesos de Intervención y desarrolla actualmente la Maestría en Trabajo Social. A su vez, se está trabajando para implementar el ciclo de complementación curricular no arancelado en conjunto con el Colegio Profesional y las unidades académicas de la región en el marco de un trabajo articulado hacia el interior de FAUAS. Durante estos 3 días tendremos la oportunidad de participar de 6 conferencias con la participación de reconocidos expositores locales, nacionales e internacionales, provenientes estos últimos de Costa Rica, Chile, Uruguay, Colombia y Brasil, que generosamente han aceptado participar de este evento. También contaremos con 26 mesas de ponencias donde tendremos oportunidad de participar de los aportes de 151 expositores, nacionales y extranjeros, que enviaron trabajos para este encuentro. A su vez, contaremos el día viernes con una serie de actividades simultáneas por parte de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas vinculados a la carrera y foros de debate en torno a educación, niñez, condiciones del ejercicio profesional en municipios, derecho al aborto, formación y ejercicio profesional del trabajo social, y también está previsto un foro de estudiantes. De esta manera, les damos la bienvenida y esperamos que estas 3 jornadas permitan reflexiones e intercambios que nos fortalezcan como colectivo profesional. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra y la bienvenida a la licenciada Jimena Ciopina, presidente del Distrito Azul del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, estimados profesionales, docentes y estudiantes. Damos apertura a este importante encuentro que nos convoca e invita a debatir, reflexionar sobre las problemáticas que atraviesan al colectivo profesional y articular estrategias de resistencias, como el título del encuentro lo expresa. En este contexto tan particular y complejo de avanzada neoconservadora y de un claro ataque a las reivindicaciones de los sectores trabajadores, generando una agudización de la precarización en las condiciones de vida de los mismos, no solo en la Argentina, sino también en Latinoamérica. Esto nos obliga a tener una mirada y un posicionamiento que supere el análisis circunscripto a lo nacional, pudiendo construir una clara visión sociopolítica y económica que supere la realidad regional, para pensarnos y reconocernos en clave latinoamericana. Por ello, celebramos la realización de este 4º encuentro latinoamericano. En este sentido, no podemos dejar de mencionar los ejemplos de lucha del pueblo chileno y ecuatoriano, donde las movilizaciones y los reclamos han permitido expresar el descontento a las políticas de precarización y empobrecimiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora y, por consiguiente, el aumento de las desigualdades. Por ello, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo chileno y ecuatoriano, que están sufriendo las consecuencias de la represión y el ajuste. Como dice un video que ha sido difundido en las redes sociales, el miedo se ha convertido en rabia
y la rabia en lucha. Creemos que expresan la fuerza que ha adquirido el pueblo en las calles. También queremos expresar nuestra solidaridad con la comunidad indígena de la República de Colombia, donde ha sido asesinada la líder indígena y trabajadora social Cristina Bautista, que luchaba activamente por los derechos de su comunidad. Por otro lado, resaltar que este encuentro es el resultado del trabajo colectivo y mancomunado entre la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Colegio Distrito Azul, que han permitido brindar las condiciones para el acceso no arancelado a la formación, actualización profesional, desde el pleno acceso al conocimiento como un derecho, siendo esta una política institucional que ha venido desarrollando el colegio hace más de 9 años. Consideramos que estos espacios nos permiten salir del individualismo y el aislamiento de las organizaciones en las que nos desempeñamos, el poder encontrarnos, debatir, reflexionar y compartir experiencias no solo nos enriquece a nivel profesional, sino también a nivel colectivo, para que nuestra praxis sea desde una dimensión teórica y ético-política que tenga como horizonte las transformaciones societales, apuntando a la defensa insoslayable de los derechos humanos, la autonomía y emancipación de los sectores con los que trabajamos cotidianamente. En esta apertura no podemos dejar de mencionar a nuestra colega Laura Iglesias y el permanente reclamo por verdad y justicia por el femicidio del que fue víctima mientras se desempeñaba profesionalmente en el Patronato de Liberados en la ciudad de Miramar en el año 2013, que expresa una vez más las condiciones de precarización laboral en las que nos desempeñamos. Laura no fue víctima de un hecho de inseguridad, sino del abandono del Estado. En el pedido de justicia por su femicidio, nos sumamos a que todas las víctimas de la desigualdad en la sociedad heteropatriarcal en que vivimos. Para finalizar, quisiera compartir la letra de una cantante chilena-francesa, feminista y activista, quien en sus letras denuncia las desigualdades sociales y culturales. Somos Sur por Anati House. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir, ya basta, ni África ni América Latina se subasta. Con barra, con casco, con lápiz, zapatear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos, todos. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra a la Magister Guillermina Fernández, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Humanas. Buenos días a todos y a todas. Es un enorme placer para mí estar aquí y en mi nombre darles el saludo de la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, la profesora Alicia Pinelo, y del rector, el contador Roberto Tazara, el rector de la UNICEN, que por compromisos institucionales y por cronograma del Consejo Superior de esta universidad hoy tenían sesión plenaria, y al ser una universidad regional, por cronograma les tocaba la sesión en azul, lo que complicaba su presencia aquí. Decirles que cuando pensaba qué decir,
teniendo en cuenta que este evento iba a ser masivo, iba a tener referentes muy importantes en relación a estas discusiones respecto de las resistencias y la emancipación. Sentía que de alguna manera mi deber estaba en mirar un poco de qué se trataba esto del programa y de ver dónde aparecían los ejes centrales de este debate, de los cuales ustedes van a ser los actores principales. Y debo decir que una de las cosas que más llama la atención es la riqueza y la diversidad que la carrera, el colegio y todas aquellas que participaron en la elaboración como trabajo de hormiga de este cuarto encuentro latinoamericano y quinto nacional, llevó a pensar que hay muchos y amplios debates que se van a poner en discusión hoy en día, tanto sea respecto a niñez, justicia, género, trabajo, discusiones acerca de la opresión y el sistema neoliberal, pero que todos están tamizados claramente por la denominación que tiene y el llamado que tiene el evento. Articulación de resistencias y procesos emancipadores. Y creo que en esto vamos a coincidir todos, viniendo de cualquier lugar de la Argentina o de Latinoamérica, de que hoy más que nunca, y en esta Argentina, en este momento, es en donde cobra mayor sentido esta discusión. Y en este sentido creo que lo más importante es qué nos corresponde hacer a cada uno desde el rol que tenemos, no solamente en la discusión ética, política y teórica, desde donde marcos de referencia van a salir posiblemente en las mesas de debate de este encuentro, sino qué nos corresponde hacer en la acción cotidiana. Y creo que una de las virtudes de los baluartes o de la valoración más importante que la carrera de trabajo social tiene para la mayoría de los que, sin pertenecer a la carrera, observamos diariamente las características de su plan de estudio o de su perfil diario, es el involucramiento permanente con lo que ocurre en el afuera. Y creo que ese valor es el que de alguna manera le da gran sentido a por qué estos debates tienen la cantidad de concurrencia que tienen, y no solo eso, sino que en la diversidad puede encontrarse el camino para construir lo que parece ser para Latinoamérica un hecho, viendo lo que está ocurriendo con nuestros países hermanos, y una necesidad imperante. Y en ese sentido, lo que veía de las mesas o de los ejes era esta idea permanente de otredad. Latinoamérica es al sistema hoy ese otro que de alguna manera empieza a decir basta, o que refuerza lo que desde hace décadas es un llamado permanente a un cambio y a una emancipación que parece ya no tener posibilidad de ser callada más. En ese sentido, creo que hay una gran importancia en todas las conclusiones que de este tipo de jornadas podamos llevar, no solamente a nuestros trabajos en otras reuniones científicas, sino a los grupos de los cuales la mayoría de ustedes participan, sean en los debates que se están dando actualmente sobre género, sobre infancia, sobre la baja en la imputabilidad, sobre nuestros ancianos, sobre el trabajo y sobre este sistema para el cual América hoy ha dicho, vuelvo a repetir, basta.
Y pensaba, digo, bueno, teniendo a quienes van a tener de disertantes, ¿cómo se cierra una presentación de alguien que de alguna manera es posiblemente uno de los menos representantes de todos ustedes acá en relación a lo que es el trabajo social, más allá de participar o no en la territorialidad y en los proyectos en el territorio que tenemos en la universidad? Y se me ocurrió pensar que hay una frase de Seneca que dice: el futuro no es lo que solía ser. Y si el futuro nunca es lo que solía ser, la universidad se plantea hoy qué capacidad tiene, resistiendo y emancipándose de aquellos que van a ir contra eso, de producir el cambio. En ese sentido, estoy convencida que este tipo de eventos producen el cambio. Muchas gracias. Mientras invitamos a la magíster Adriana Rossi, quien coordinará la siguiente conferencia, recordamos que todas las personas preinscriptas deberán acreditarse personalmente para recibir posteriormente el certificado online. Esta tarea es llevada a cabo por estudiantes, docentes y profesionales de trabajo social, por lo cual se realizarán turnos para que los mismos puedan participar del encuentro. Los turnos son el jueves de 8 a 10, de 13 a 15 y de 18 a 19 horas. Mañana viernes de 8 a 9, de 13:30 a 14:30 y el sábado de 10:30 a 13:30 horas. Agradecemos entonces la presencia en la apertura a la doctora Liliana Madrid, directora de la carrera de Trabajo Social, licenciada Jimena Sabina, presidenta del Instituto Azul del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de la Provincia de Buenos Aires, y a la magíster Josefina Fernández, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a recibir entonces a la magíster Adriana Rossi, quien va a coordinar la conferencia Procesos Emancipatorios, Desigualdad Social y Trabajo Social, en la cual contaremos con la participación del doctor Julio Gambina, de Argentina, y de la magíster Lucía Brenes, de Costa Rica. Están subiendo al escenario, los vamos a recibir nuevamente con un fuerte aplauso para ellos. Bienvenida Adriana, buenos días. Bienvenida Lucía, desde Costa Rica. Y buenos días, el doctor Julio Gambina. Todas, todos, todes. Antes de iniciar esta primera conferencia, vamos a dar un momento para algunas que nos han pedido de leer una serie de pronunciamientos que hablan y dan cuenta de las luchas y de las resistencias que se están llevando a cabo a lo largo de nuestra Latinoamérica. Adelante. Hola. Bueno, buenos días. Nosotras somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la ciudad de Comodoro Rivadavia, de provincia de Chubut, y queríamos para expresar nuestro repudio hacia las acciones del gobernador Mariano Scioli, que lo único que hace es llevar adelante una política extractivista para beneficiar a las multinacionales, atacando y contaminando nuestros territorios en beneficio de algunos pocos. Invitamos también a expresar el repudio frente a este atropello a nuestros derechos y a los derechos de la madre tierra. Nos encontramos en un contexto aberrante que nos oprime a todos, todas y todes. Y decimos aberrante porque seguimos siendo nosotros, el pueblo,
quienes tenemos que sufrir la inoperancia política de las acciones que llevan adelante quienes ocupan lugares de decisión gubernamental. Este año, y como hace muchos, venimos sufriendo el atropello a los derechos de las y los trabajadores. Hace 4 meses, las y los docentes de la provincia de Chubut vienen reclamando el pago de sus saberes en tiempo y en forma, el funcionamiento de la obra social al 100%, el mantenimiento y refacción de las instalaciones edilicias, entre otras demandas. Y frente a esto, el Estado solo responde con su aparato represivo, enviando a las fuerzas policiales como jaurías sobre quienes reclaman los justos derechos. En diversas localidades de la provincia de Chubut, las instalaciones educativas se encuentran con una ocupación pacífica por parte de estudiantes comprometidos con la realidad social y educativa. Y sin embargo, ningún funcionario se ha acercado a dialogar con ellos. Por el contrario, nuevamente se encuentran con el atropello de los auxiliares de la justicia, es decir, la policía estatal. Queremos contar que hace un mes, compañeras y compañeros de los Institutos Superiores de Formación Docente de la ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentran con medidas de fuerza, ocupando pacíficamente el edificio de supervisión de escuelas, llevando a cabo documentos y elaborando proyectos para elevar a las autoridades competentes. Pero es necesario señalar que ya existen marcos normativos y legislaciones que contemplan los pedidos de los compañeros. Frente a ello nos preguntamos, si ya hay normativas, ¿por qué no son de garantía? ¿Por qué hay que tomar medidas de fuerza para que esas políticas se lleven a cabo? Esto no solo se reduce al gran esfuerzo que los y las estudiantes están llevando adelante generando estos proyectos para el beneficio de todos, sino que al encontrarse en la mencionada institución vienen sufriendo el hostigamiento y la persecución de las fuerzas policiales. El primer día que ingresaron fueron retenidos por 7 policías, ya que la delegada administrativa, la señora Laura Longo, les dio la autoridad para que se manejen con total impunidad, exponiendo a los estudiantes a que se tomen registros e identificaciones por medio de fotos y videos, en un claro gesto de amedrentamiento. Esto continuó a medida que los días fueron pasando y las fuerzas policiales comenzaron a perseguirlos hasta sus casas y tomándoles los datos cuando los veían circulando por la vía pública. Por ello, queremos que esto llegue a todos los rincones del país, que se repudie el accionar de los funcionarios públicos y la persecución y criminalización sobre estudiantes y docentes de la provincia del Chubut. La lucha siempre es larga y quienes la sostenemos lo sabemos, pero es importante que estas formas de control y coerción terminen, ya que reclamar por los derechos que nos corresponden no es delito, sino hacer justicia, frente a un gobierno sordo que reprime a los trabajadores y estudiantes. Trajimos un poema que escribió una compañera que está en la toma de supervisión y bueno, lo vamos a compartir hoy. Depende el día, depende la noche, depende el motivo, el argumento. Los edificios miran por abajo, allá lejitos, se ven chiquitos. El incendio empieza desde los cimientos, llega hasta arriba en forma de humo, abre, abarca, abruma, cierra, envuelve, ahoga. Ahora, respiramos ese olor, mezcla de lavanda y cemento, cementerio, cimiento, miento, siento, trepo y veo, fueguitos que se hacen uno, 1, 2, 3, 4, 5 son las horas que dormimos, 6, 7, 8 las personas que ponemos el cuerpo de noche, 9, 10, 11, 12 las ocupaciones de la provincia, 13, 14, 15 las leyes que no nos amparan, y vemos en el cielo una bruma entre roja y negra, y vemos en la vereda una bruma entre roja y negra. ¿Y qué no vemos cubierto de rojo y negro? Visceral, omitivo, violáceo, impaciente, impactante, distante. Distante el grito, distante los cuerpos, distante la escucha, la escuela, la espera, la lucha que no para. La cabeza no para de girar. Alrededor del molinete que no se mueve del metro de Chile. A 1 metro de la muerte podremos estar. Sin darnos cuenta, ¿te morirías por esto?
Dejaste el cuerpo en esto, dejaste la mente en esto. Muy tarde salimos, muy tarde entramos, ni salimos, nos quedamos. El amedrentamiento constante, el frío, la sed, el hambre y los baldes de agua acumulados en la cocina. Una estrategia meticulosa, un fiscal y 5 abogados, brujos y supervisoras, cargos directivos que anulan y la brigada brotada de entre las cloacas, que se llevan compañeros a las rastras. Ninguna acción sin respuesta. No te vi una vez acercarte, alcanzarte, meterte. Comparte el amedrentamiento constante, sin agua, sin gas, sin luz. También nunca nos vamos a olvidar ni de Santiago Maldonado ni de Rafael Nahuel. Gracias. Gracias, compañeras. Realmente lo que se ve acá es emocionante. Vuelvo a agradecer, como ya se ha dicho, a quienes nos antecedieron esta posibilidad de encontrarse en la Latinoamérica para seguir dando lucha, para articular resistencia. En este cuarto encuentro latinoamericano, el primero de ellos fue en el año 2007, donde nuevamente y fiel a nuestras convicciones, sigue siendo no arancelado. Y en ese sentido, quiero agradecer nuevamente, por supuesto, a la carrera de la cual formo parte, el apoyo brindado desde la facultad y la universidad, el Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires, del cual también formo parte, y un reconocimiento especial para el estudiantado que se cargó el Congreso al hombro, que hizo posible que hoy estemos todos aquí. Gracias, Colombia, gracias, Chile, gracias, Uruguay, gracias, Brasil, gracias, Costa Rica, gracias a todos, todas y cada uno de ustedes de nuestro país, nuestra querida Argentina, por la que vamos a seguir luchando y resistiendo. Y este es uno de los espacios desde los cuales pretendemos apoyar el sentido de esta lucha. Me toca en primera instancia presentar esta, que es la primera de las 6 conferencias, como bien decían anteriormente. Esta conferencia se ha dado en llamar Procesos Emancipatorios, Desigualdad y Trabajo Social. Con ella pretendemos colocar como ejes problematizadores que refieren a la consideración de las expresiones sociohistóricas de la desigualdad y las luchas sociales. Y en este sentido nos remite a situar estas discusiones en el capitalismo, el heteropatriarcado y las desigualdades estructurales, intentando dar cuenta de las diferentes formas en que se expresan, como son la explotación de clase y la opresión de género, raza, etnia. Pero también poder instalar en el debate las luchas sociales y las experiencias de las organizaciones colectivas, sus reivindicaciones y disputas emancipatorias de los diferentes movimientos sociales, las que, como advierte el doctor Julio Gambina, tendremos que tener en cuenta para ver qué lecciones nos dejan estas movilizaciones que impugnan la ofensiva capitalista en nuestra América. En este registro, creemos que esta primera conferencia nos abrirá el paso a las próximas previstas, las cuales van a recorrer más particularmente estos ejes de debate,
como las que son las que se van a llevar a cabo en esta jornada, recuperando las luchas sociales, las organizaciones colectivas y la trayectoria histórica del trabajo social. Y en un segundo momento, avanzar en la discusión en torno a las mujeres, disidencias y patriarcado. Considerando que la categoría profesional se expande embrionariamente, vinculada al surgimiento y expansión de las políticas sociales estatales, constituyéndose las mismas en la base de sustentación funcional laboral de la profesión, hemos colocado como otra de las conferencias centrales el análisis de las transformaciones estatales, las políticas públicas y el trabajo social, a llevarse a cabo en el día de mañana, y en esa misma jornada hemos instalado la necesidad de colocar la discusión acerca de los proyectos profesionales y los debates contemporáneos en el trabajo social. Y para finalizar el día sábado, nuestra intención es que podamos analizar los procesos sociopolíticos en vínculo con la formación profesional en Latinoamérica. Y ya regresando a esta primera conferencia, quiero agradecer el inmenso aporte de quienes nos están acompañando. La magíster Lucía Brenes, de Costa Rica, licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica, magíster académica en Estudios de la Mujer, del Programa de Posgrado Interinstitucional de la Universidad de Costa Rica, docente e investigadora de la carrera de Trabajo Social de la Unidad de Costa Rica, sede de Occidente, miembro del Directorio Ejecutivo de ALAES, cumpliendo su segundo periodo para los años 2018 y 2021, quien se ha especializado en líneas de investigación que refieren al trabajo femenino, el campesinado, la teoría feminista y los movimientos de campesinos. El doctor Julio Gambina, muy conocido por todos nosotros. Hemos tenido el gusto, seguimos teniéndolo, de compartir distintos espacios, que es profesor titular de Economía en la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la misma universidad, presidente alterno de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, CEPLA, y director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Y nos falta alguien que por algunos malestares en su salud hoy no nos puede acompañar en esta conferencia de apertura, y que es la querida compañera Mirta Rivero, presidenta del Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires. A quien tengo el enorme honor de acompañar en esta gestión para el periodo 2019-2022 a cargo del Colegio de la Provincia. Y voy entonces a tratar de sintetizar algunas cuestiones que seguramente Mirta habría enunciado, pero que se trata de condensar las ideas y las finalidades que surgen del debate que nos hemos venido dando desde el año 2010 en adelante en el Colegio de la Provincia. Creemos que lo importante para el trabajo social argentino está vinculado con el desafío de construir y consolidar un proyecto profesional cuyo objetivo sea la defensa de los derechos históricamente conquistados. En este sentido, nos orientamos a fortalecer una propuesta profesional con esa direccionalidad, que se sostiene en una perspectiva que analiza críticamente la desigualdad contemporánea y que estratégicamente desarrolla una programática que avanza por la igualdad y la equidad de las personas. Reconociendo que nuestro espacio profesional se legitima a partir de las políticas sociales como determinaciones objetivas en la dimensión socioinstitucional cuya explicación puede encontrarse como parte de la crítica más amplia a las relaciones capitalistas, no es menos importante considerar las determinaciones subjetivas que son aquellas que le imprimen sentido, visión, valores, principios, posturas, referencial, experiencias.
Entonces, aquí cabe la reflexión sobre la necesidad de posicionarnos como trabajadores sociales desde la autonomía relativa de la profesión, que implica asumirnos, en principio, como parte de la clase trabajadora, como trabajadores que respondemos a intereses contrapuestos y que en ese doble movimiento contradictorio entre los intereses del Estado y las demandas de las clases trabajadoras, podamos direccionar nuestra intervención en dirección a la ampliación de derechos sociales. Creemos que, frente a la realidad de nuestro colectivo profesional, atravesado por la doble precarización en sus condiciones laborales y en las políticas sociales, nuestra principal necesidad es la de construir un proyecto ético-político que en su criticidad contribuya a una sociedad justa e igualitaria. En definitiva, reafirmamos la necesidad de un proyecto ético-político que actúe en sintonía con los procesos de lucha más amplios del conjunto de los trabajadores para enfrentar esta barbarie. Y en este sentido, como organización de la categoría profesional, apostamos a fortalecer todos estos espacios porque creemos firmemente que frente a la ofensiva neoliberal, neoconservadora, la lucha debemos darla reflexiva, plural y colectivamente. Muchas gracias. Vamos a darle paso entonces a Julio para que inicie la conferencia. Buenos días a todas, a todos. Un gusto enorme volver a Tandil y a este encuentro latinoamericano de trabajo social con un tema tan importante y trascendente en la coyuntura actual, que nos obliga a ver lo específico profesional en un momento de ascenso de las luchas de nuestros pueblos, especialmente Chile. Ahí la bandera. Pero también la lucha que está desarrollando en estos momentos el pueblo de Bolivia, ahí la Huipala. Creo, como decían en la mesa de presentación, que cuando se pensó esta actividad no imaginábamos este ascenso de las luchas populares en nuestra región, que de alguna manera cambian, modifican el mapa político de América Latina y del mundo. Se habla mucho, se ha dicho, se ha mencionado ya varias veces el tema del neoliberalismo. Y en ese sentido quiero ser muy enfático. El neoliberalismo es la política hegemónica del capitalismo en el ámbito mundial contemporáneo. Pero eso empezó en Chile, en Sudamérica, con el terrorismo de Estado, y por lo tanto no hay neoliberalismo, expresión del capitalismo contemporáneo, sin violencia contra nuestros cuerpos, contra los cuerpos de los pueblos del sistema mundial. Y que hoy la noticia sea la impugnación del neoliberalismo / capitalismo
en Chile es una noticia muy trascendente. Es un tema que merece ser considerado en profundidad. Estamos hablando de millones de personas movilizadas contra el miedo, contra cualquier emergencia decretada por el gobierno, contra cualquier toque de queda, donde se confronta con una estrategia de represión a gran escala, con un presidente que señala que en Chile se está en guerra, aunque luego pida perdón. Y esa guerra ya tiene muertos, tiene represaliados en cantidad y cuenta con la solidaridad de los pueblos de todo el mundo. Por eso es muy importante la realización de este encuentro, de este debate en los 3 días y todo el trabajo que tenemos para adelante, que tenemos para profundizar, insisto, como profesionales del trabajo social, pero también y sobre todo como integrantes de un pueblo que pretende la emancipación social. Por eso hay que analizar algunos datos estructurales sobre el tema central que hoy nos toca considerar, que es el tema de la pobreza y la desigualdad. Curiosamente, el organismo internacional que se dedica a los temas de la pobreza dice a combatir la pobreza es el Banco Mundial. Y ustedes saben que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son las organizaciones privilegiadas del sistema financiero capitalista global. Son las que surgieron en el momento en que se consolidó Estados Unidos como el país rector del sistema mundial contemporáneo. Y enfatizo esto porque Estados Unidos es el que impone hoy a escala mundial el sistema de violencia neoliberal como política hegemónica del capitalismo contemporáneo. No disociemos neoliberalismo de capitalismo. No disociemos las políticas exacerbadas de liberalización con la contemporaneidad del capitalismo actual. ¿Qué dice el Banco Mundial en su último informe sobre el tema de la pobreza y sobre el tema de la desigualdad? Dice, lamentablemente se ha parado el descenso de la pobreza a escala mundial y crece la desigualdad. Yo podría decir en tono muy académico, chocolate por la noticia. Pero un organismo como el Banco Mundial reconoce que estamos viviendo un tiempo de exacerbación de las contradicciones sociales, socioeconómicas en tiempo contemporáneo. Y dice, esto ocurre porque hay guerra comercial entre Estados Unidos y China, como si fuera un dato objetivo de la realidad, como si fuera normal que hubiera una guerra comercial antesala de una confrontación militar que es declarada precisamente por Estados Unidos. Pero Estados Unidos no solo le declara la guerra a China, sino que se la declara a muchos países rompiendo las reglas internacionales, planteando sanciones unilaterales, entre otros,
a países como Irán y en nuestro territorio a países como Venezuela o Cuba. Y es bueno pensar, y es bueno chiflar también. ¿Por qué a Venezuela? Porque Venezuela es el reservorio de petróleo más importante del mundo. A 2 días de transporte al principal consumidor de petróleo del mundo, que es Estados Unidos. Mientras que traer el petróleo desde Medio Oriente supone 45 días de navegación y un costo muy elevado. Pero no es solo el petróleo. Lo que más le preocupa de Venezuela es el aliento a un proyecto político que se presenta confrontando con Estados Unidos y con el capitalismo a escala mundial. No solo desde Venezuela, sino en asociación con Cuba. Y fíjense qué interesante, la solidaridad cubana en salud, en educación, con todos los pueblos del mundo, y el bloqueo estadounidense se agudiza en estas horas a un bloqueo a las relaciones comerciales de cooperación entre Cuba y Venezuela, exacerbando los problemas de pobreza y de desigualdad. Cuba acaba de anunciar que por el agravamiento del bloqueo, en el mes de septiembre solo tuvieron en uso el 35% de la capacidad energética del país. Ustedes piensen, si aquí en Argentina o en nuestros países, en nuestra América, estuviéramos en una utilización del 35% de la energía, ¿cómo estaríamos como ciudadanos, como habitantes de estos territorios? En octubre, con un tremendo esfuerzo, recuperaron al 65% de la capacidad energética. Pero lo que queremos señalar es que la violencia sobre nuestros cuerpos no es solo la represión en Chile, no es solo Santiago Maldonado, sino que la represión tiene que ver con afectar las condiciones de vida del pueblo cubano, del pueblo venezolano, de los pueblos de nuestra América. Eso que parece objetivo es lo que el Banco Mundial señala como una tendencia a la desaceleración de la caída de la pobreza en todo el mundo. Al mismo tiempo que el Banco Mundial, un banco transnacional como el Banco Credit Suisse, difunde su informe anual relativo a la pobreza y la desigualdad. Pero es un informe que habla de la desigualdad en términos de riqueza, no en términos de ingresos. Habitualmente, cuando se analiza la pobreza, el índice de pobreza de la Argentina, 35,4% de pobres, remite a la pobreza por ingresos. Es decir, que 1/3 de la población argentina no percibe ingresos suficientes para atender una canasta de bienes y servicios que le permita un nivel de vida por encima de la pobreza. Eso es la pobreza por ingresos. Más grave es el tema de la pobreza en sentido estructural, la pobreza como contrario de la riqueza, una riqueza que se mide en función de cuánto se tiene acumulado como acciones, como dinero en efectivo, como propiedades, eso que se acumula como riqueza de las personas y o de las naciones. El Credit Suisse dice en su informe a mediados del 2019
tomando en cuenta 5.100 millones de personas en el mundo, es decir, que es un relevamiento más que representativo de la población mundial, dice que el 50% de la población mundial, de esos 5.100, estaríamos hablando de un poco más de 2.500 millones de personas. El 50% solo tiene el 1% de la riqueza acumulada en el sistema mundial. La contrapartida es que una porción muy reducida, el 1% de la población mundial, acumula el 45% de toda la riqueza. Eso es inmoral. Eso demuestra una tendencia a la apropiación individual de la riqueza socialmente generada. Esto es lo que decimos una distribución inequitativa de la riqueza. Demuestra que, así como el Banco Mundial habla de 700 millones de personas en el mundo que no tienen ingresos suficientes para una vida cotidiana, que eso no es producto de la casualidad, sino que es producto del orden económico, social, político, cultural del capitalismo contemporáneo. Es más, y hablando de la pobreza y de la desigualdad, Banco Mundial dice que cae la tendencia a profundizar la disminución de la pobreza. El Credit Suisse nos da estos datos de cómo opera la desigualdad a escala mundial. Bueno, el Banco de Suecia otorga todos los años el Premio Nobel de Economía. Lo hace desde el año 68. No es la Fundación Nobel, es el Banco de Suecia. Entrega el Premio Nobel de Economía. Más del 90% de los premios son a intelectuales, profesionales de la economía, vinculados a la corriente principal, al liberalismo más ortodoxo, al monetarismo, a lo que se llama neoliberalismo. Salvo en momentos de crisis muy evidente, donde el premio se entrega a algunos profesores teóricos que aparecen con elementos de crítica al orden vigente. Solo para que se ubiquen, en el año 2001 hubo una importante crisis, y no estoy hablando de la Argentina, hablo de la crisis de Estados Unidos, incluso vinculado al episodio de las Torres y a la respuesta militarista a escala mundial por parte de Estados Unidos. En esa ocasión de profunda crisis, el premio Nobel fue para Joseph Stiglitz, un crítico del orden contemporáneo sin plantearse la superación del capitalismo. En el año 2008, otra vez el premio fue para un crítico en plena crisis capitalista mundial. El premio Nobel de Economía del Banco de Suecia fue para Paul Krugman, otro crítico que critica el neoliberalismo sin criticar al capitalismo. Y en la actualidad, este año, el premio Nobel de Economía fue para 3 investigadores que viven y trabajan en Estados Unidos. Un estadounidense, una francesa y un hindú, que realizan en articulación estudios sobre pobreza
en África, en Asia, pero que son estudios de campo, estudios micro, para ver cómo desde las políticas públicas se atienden los fenómenos de la pobreza. Son estudios que ponen en evidencia la situación de pobreza que aquí en este escenario, en este encuentro, reconocemos porque tiene que ver con la actividad profesional que cotidianamente realizamos. Y son estudios que tratan de entender cómo impactan o no impactan las políticas sociales para combatir la pobreza, desde el punto de vista micro, donde no hay un solo cuestionamiento al orden económico, social, político general. Son premio Nobel porque investigan la pobreza, pero no hay una sola conclusión que se plantee la superación del orden capitalista. Por eso menciono estos tres casos: Banco Mundial, Credit Suisse y Banco de Suecia con su premio anual, porque el tema de la pobreza y la desigualdad es un tema que está muy presente. Y estamos en Argentina. El 35,4% de pobreza, medido a junio de este año, se va a acercar más al 40% a fin de año, producto de la devaluación operada en agosto y de los aumentos de precios que estamos sufriendo en este momento postelectoral. No tengo buenas noticias en ese sentido. El congelamiento de las tarifas de servicios públicos era hasta las elecciones. Las elecciones ya fueron. Y las elecciones suponen una derrota de la aspiración de Mauricio Macri por un segundo periodo. Pero el impacto de esa política económica se ve en los aumentos que se han autorizado esta semana para las prepagas, la recuperación de los incrementos tarifarios que llegarán a nuestros hogares en las próximas semanas, con un encarecimiento del costo de vida y un deterioro de las condiciones de vida de una parte muy importante de la sociedad argentina. Por eso el tema de la pobreza ya es estructural en la Argentina. Yo recién diferenciaba el problema de la pobreza por ingreso de la pobreza estructural, pero aún así el tema de la pobreza por ingreso es alarmante en la Argentina y en el debate que se procesa en América Latina. ¿De dónde sale la pobreza y la desigualdad de nuestro tiempo? Bueno, esto es lo que se ha construido históricamente por más de 40 años en esto que se llama neoliberalismo. Que lo voy a decir una vez más: el neoliberalismo es la política preferida y hegemónica del orden capitalista. Cuando se dice basta al neoliberalismo, hay que agregarle que para que sea realidad el basta al neoliberalismo, hay que decirle basta al capitalismo. Y esto es importante porque esa es la impugnación que surge precisamente desde Chile. Este tiempo neoliberal empezó en Chile en el 73. El ensayo neoliberal mundial se procesó en Sudamérica. Adquirió carta de ciudadanía del capitalismo mundial en 1979, cuando Margaret Thatcher lo apropió para Inglaterra, y en 1980, cuando Ronald Reagan lo aplicó en Estados Unidos. Y piensen que Thatcher y Reagan avanzaron con las políticas neoliberales disciplinando al movimiento sindical británico y estadounidense, con violencia, y que Thatcher tuvo éxito y nuevo periodo de gobierno
con una guerra en el medio, la guerra de Malvinas, la dictadura militar argentina, que quiso prolongar su gobierno con la aventura de Malvinas, el impacto que tuvo fue favorecer al conservadurismo británico y consolidar lo que hoy es una estrategia de dominación mundial. A comienzos de los 90, la desarticulación de la Unión Soviética, ahora en los próximos días se van a cumplir 30 años de la caída del muro de Berlín, no solo se rompió la bipolaridad del sistema mundial, sino que supuso una aceleración del avance de las políticas neoliberales como forma privilegiada de organizar el capitalismo mundial. Y por eso lo que tuvimos en los años 90 fue una extensión del capitalismo, neoliberalismo en Europa del Este y prácticamente en todos los continentes del sistema mundial. La crisis del 2007-2009, crisis mundial del capitalismo, exacerba los problemas y por eso es que hoy vemos el efecto de más pobreza, de más desigualdad. Porque lo que hay en el capitalismo contemporáneo es el desorden mundial. Y no es solo el desorden económico, sino que es el desorden político-institucional. Vuelvo al comienzo, con un Estados Unidos que aplica sanciones unilaterales por encima de cualquier sistema de reglas mundial. No existe Naciones Unidas para Estados Unidos. Yo los convoco que el próximo 9 de noviembre revisen la votación que habrá en Naciones Unidas respecto del bloqueo a Cuba. Ahí se van a encontrar con el rechazo de todos los países del mundo, excepto Estados Unidos e Israel. Lo que demuestra que estamos en un tiempo de impunidad. No hay reglas, solo el poder económico, militar e ideológico de Estados Unidos permite que Estados Unidos tenga esta actitud unilateral de sancionar y declarar guerras a escala mundial para imponer su lógica relativa al orden mundial. Por eso es que Donald Trump ha desafiado incluso la política del capitalismo global, de globalización, de mundialización, y vuelve a plantear una vieja consigna, America First. Primero Estados Unidos, luego que el mundo reviente. Pero es lo mismo que hace Gran Bretaña en la Europa y plantea la salida de la Unión Europea para recuperar posiciones de liderazgo de Gran Bretaña en Europa y disputar globalmente la situación. Hoy tenemos un mundo capitalista en disputa y por eso, desde el trabajo social, desde la universidad, desde el pensamiento crítico, hay que pensar que hay desorden en el poder, que hay disputa por el poder, pero que tenemos que estudiar mucho más y concentrarnos mucho más en la disputa que se procesa desde las clases subalternas. Y aquí vuelvo de nuevo a Chile. Chile es expresión de una crisis orgánica, porque en el territorio donde empezó hace más de 40 años la historia del neoliberalismo contemporáneo, ahí hay una fortísima impugnación que desborda las propias autoridades. Sebastián Piñera declara la guerra y pide perdón.
cambia 8 ministros, sigue reprimiendo a su pueblo. Las movilizaciones no paran. Nadie sabe a dónde termina la movilización popular chilena. Pero si el tema empezó con el aumento del transporte, hoy el pueblo chileno lo que está demandando es asamblea constituyente, nacionalización y socialización de los recursos naturales, protagonismo popular social para definir el rumbo de la economía, de la política. Es una batalla en toda la línea. Por eso mencioné a Chile del comienzo y menciono a Bolivia, porque Bolivia también está hoy sufriendo un proceso de agresión de las clases dominantes locales en Bolivia, pero asociado a las clases dominantes a escala mundial. Cuando Bolivia es expresión condensada de los cambios sociales operados en los últimos tiempos en nuestra región. No es un dato menor que un pueblo originario pueda colocar un presidente en un país de nuestra América. Cuando nuestra América se insertó al capitalismo mundial con procesos de conquista, colonización y genocidio de los pueblos originarios. No en vano, la foto emblemática de la movilización chilena es un joven subido a un monumento histórico en Chile con el torso desnudo y levantando la bandera mapuche, poniendo en evidencia la importancia que tienen los nuevos sujetos que se despliegan y se desarrollan en nuestra América para conquistar nuestros tiempos, estos tiempos de la emancipación. Por eso es importante para nosotros ver la importancia que tiene la lucha del pueblo haitiano, la primera lucha por la independencia y contra la esclavitud en nuestra América, que hoy trabaja para derrotar y voltear al gobierno de Haití, echar a las Fuerzas Armadas de los países de América Latina que están interviniendo en Haití y generar un gobierno de transición para terminar con la miseria que supone las condiciones de vida del pueblo haitiano. Y hace muy poquitos días, el movimiento indígena de Ecuador, acompañado por otros sectores del pueblo de Ecuador, también se levantó para impugnar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí en Argentina, la estrategia popular ha sido la impugnación por la vía electoral. Pero no hay impugnación por la vía electoral sin los 5 paros nacionales que el movimiento sindical le generó al gobierno de Macri en estos 4 años. No hay impugnación electoral sin las luchas contra el tarifazo. No hay impugnación electoral sin el inmenso movimiento del feminismo, de las mujeres, las diversidades, la disidencia, modificando la cultura social, política en nuestro país. Hay una acumulación de fuerza social gigantesca en la Argentina que optó en las condiciones políticas del país castigar por la vía electoral. Pero creo, y para terminar, señalar que en estos elementos que estoy contando están las claves para pensar en términos de resistencias y en términos de emancipación. En un primer lugar, estamos desafiados a pensar, como profesionales del trabajo social, en cómo estimular la construcción de subjetividad para comprender que la pobreza y la desigualdad no es una cuestión natural, sino que es un fenómeno social deliberadamente construido y que por lo tanto hay que generar subjetividad que pueda confrontar con este impacto económico-social de deterioro de las condiciones de vida.
pero que al mismo tiempo que se desarrolla subjetividad, al mismo tiempo de construir subjetividad, hay que construir un programa de transformaciones que termine con la política deliberada que construye subjetividad y desigualdad. En primer lugar, tenemos un condicionante muy fuerte, que es el Fondo Monetario Internacional. Y quiero que se comprenda que no es solo lo que se le debe al fondo y lo que hay que pagar, con sufrimiento y deterioro de otras partidas presupuestarias que podrían atender los temas de la pobreza, sino que el acuerdo con el fondo supone reformas estructurales, reaccionarias, como la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria, que supone deteriorar estructuralmente aún más las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por eso el punto de partida de cualquier programa tiene que decirle no al Fondo Monetario Internacional. Y decirle no al Fondo Monetario Internacional supone generar condiciones políticas sociales de un gran consenso político-social para reorientar y modificar el modelo productivo en la Argentina. Cuando se dice que este gobierno fue un fracaso, yo me permito discutirlo. No ha sido un fracaso para los grandes productores y exportadores del agronegocio en la Argentina. No ha sido un fracaso para el complejo megaminero a cielo abierto. No ha sido un fracaso para los sectores más concentrados del capital transnacional inserto en la industria de exportación. No ha sido un fracaso para los especuladores que fugan capitales de la Argentina por cifras cuantiosas. Se estima que solo este año son más de 50.000 millones de dólares los que han salido favoreciendo a muy pocos operadores económicos en la Argentina, de capital local y externo. ¿A todos nos ha ido mal? No. A la mayoría del pueblo sí, pero muy pocos se han beneficiado. Por eso hay que revertir esa situación, con subjetividad, con un programa transformador y sobre todo potenciando las organizaciones de nuestro pueblo, potenciando el colegio de profesionales, potenciando la Federación de Trabajadores Sociales, potenciando los ámbitos de agrupamiento profesional y de articulación con el movimiento popular. Estamos desafiados, los que actuamos en la universidad, los que actuamos profesionalmente, a poder articular nuestro saber profesional e intelectual específico con el saber popular y generarnos condiciones para la emancipación social. Muchas gracias. Agradecemos enormemente y una vez más al doctor Julio Gambina por haber planteado todo este panorama tan esclarecedor y que nos invita de nuevo, nos convida a seguir peleando a partir de este esclarecimiento que hace respecto a la capacidad de las luchas populares. Y ahora le damos lugar a Lucía Briones. Buenos días a todos y a todas. Muy agradecida por la invitación de parte de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social ALAIDS. Queremos expresarles nuestra gratitud, lo honradas que nos sentimos en habernos considerado para este evento. Y yo en lo personal también por haber aceptado el cambio de la presidenta que fuera yo, ¿no? Porque pues por varias condiciones se dio así.
Muy agradecida con Liliana, con Andrea, que pude coordinar con ellas vía WhatsApp porque la cosa se nos ponía medio complicada a veces con la posibilidad de venir. Y con Adriana también, que pudimos coordinar este espacio. Entonces, pues agradecerles porque pues definitivamente el continente está ardiendo y eso se está dando en las diferentes regiones. Centroamérica no se escapa de toda esta convulsión que está pasando en la región y responde también a la misma receta que se nos ha impuesto de parte de los organismos financieros internacionales. No es casualidad que hayan explosiones de pronto sociales en los diferentes países y pues creo que de eso vamos a conversar un poquito en estos días que estaremos acá. Solo para sumarle un poco a lo que está pasando en la región, la semana pasada en Panamá han habido muchísimas también expresiones de lucha, están frente a una posible reforma constitucional antipopular. La semana pasada se lanzó a las calles de la Universidad de Panamá, anoche, todos estos días han seguido enfrentamientos, ya anoche hubo arrestos, un profesor universitario en Cuenca, represión continua, el SUNTRAX, que es el sindicato de obreros de la construcción y similares, se suma a la tarde. Entonces nuestra región está convulsa definitivamente y eso pues nos tiene que decir mucho de hacia dónde podría ir la historia de nuestra América. En mi caso concretamente, la exposición que yo traigo tiene que ver con un análisis que he venido haciendo desde hace años, desde la investigación con las mujeres del campo. Cuando hablamos de mujeres campesinas, estoy hablando de esta pequeña producción de subsistencia, eventualmente se vende en el mercado, de la producción nacional de alimentos y esas condiciones materiales que van determinando cómo ellas sobreviven en un espacio que es altamente desigual en términos de clase y en términos de género. En un primer lugar, me parece que es importante entender que cuando me refiero a mujeres del campo, no quiere decir que su situación sea muy diferente a la de las mujeres de las zonas urbanas. Lo que pasa es que en el caso de Costa Rica, por lo menos, hay una deuda histórica de parte de ciencias sociales de entender qué pasa con el campo, como que se nos olvidó que el campo existe, como que después de los 80 la cosa se urbanizó tanto que se nos olvidó quién produce alimentos y cómo los produce y frente a quién se enfrenta cada día para poder producirlos. Entonces un poco pues ese es el interés de centrar la investigación y todo lo que he venido haciendo hace años en el tema de las mujeres. Es importante mencionar que ante el encrudecimiento, la profundización de los gobiernos de derecha en América Latina, ha habido también una respuesta de confrontación, de enfrentamiento de parte de ciertos grupos sociales ante esas políticas. En particular en Centroamérica se escuchan muchísimo las movilizaciones en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica y en Panamá, que tienen que ver fundamentalmente con esas zonas rurales apartadas de las grandes ciudades, olvidadas por el Estado, donde la presencia de transnacionales están simplemente adueñándose de los territorios y de todos los recursos que hay en ellos. Han habido entonces respuestas por parte del gobierno, porque ahí sí se acuerda el gobierno que existe el campo, referidas a la represión, al asesinato de líderes comunales, indígenas, campesinos, que terminan en la completa impunidad porque nunca se encuentran culpables, nunca pasa nada, la cosa se olvida y se sigue adelante con las políticas. Y en estos contextos de lucha es importante entender también que las mujeres, como parte de esos movimientos, asumen una parte central de sus vidas en esa lucha, no por una cuestión romántica de la mujer y la tierra, sino porque se entiende que la tierra es el medio por el cual sobreviven. Sin tierra no hay producción de alimentos y sin producción de alimentos simplemente ellas no comen, ni sus familias. Es un asunto de vida, es un asunto de subsistencia y bueno, esa defensa de las mujeres pasa por defender el acceso a la tierra, a la semilla y al agua, que son fundamentales para esa producción. Entonces, creo que primero es importante hacer una aclaración porque en los últimos años, cuando hablamos de mujeres campesinas, de pronto hay una idea muy romántica sobre el tema de la mujer y la tierra y la vida y toda esa cosa que nos rodea. Y yo por lo menos no comparto esa visión. O sea, lo que hay que entender primeramente es que las mujeres no es que todas de manera igualitaria están, o de manera igual, están expuestas a una violencia patriarcal porque somos mujeres, no es así. O sea, el tema de la violencia contra las mujeres
es atravesada directamente por esas condiciones materiales de vida a las que también estamos expuestas. ¿Qué quiero decir eso? Que las mujeres, ese tipo de violencia que recibimos definitivamente está determinada por el lugar que ocupamos en la división social del trabajo. No es lo mismo una mujer campesina enfrentándose a una condición de violencia a como lo puede ser una mujer de otros grupos sociales que de pronto tiene sus propios recursos para ver qué decisiones va tomando. Entonces eso es importantísimo también tenerlo claro, evitar ese esencialismo y que todas las mujeres sufrimos la misma violencia, porque no es así. Hay un asunto que dice Heidi Harman, que es una feminista, marxista, economista, que dice que uno de los retos que tiene el feminismo marxista es comprender en qué momento las condiciones de desigualdad son producto de las relaciones capitalistas de clase, producto del patriarcado, o bien el vínculo entre ambos. Y desde la lectura que yo he podido hacer de la condición de las mujeres, el tema de la desigualdad que viven es producto de ese engranaje casi perfecto que se ha creado entre el capitalismo y el patriarcado. ¿Por qué lo digo? Las luchas campesinas por la tierra, su principal objetivo es la recuperación y la defensa de los principales recursos o medios de producción. Y esa lucha se da frente a una apropiación ilegal, constante, histórica y sistemática de las grandes empresas, llámese agroindustria, llámese turismo, llámese empresarios nacionales o internacionales, que son los que se han venido apropiando de los principales recursos en las zonas rurales en el país. Y además, sumémosle a ese tipo de violencia que es más estructural, la violencia que sufren las mujeres en sus familias, en sus comunidades, en el tanto no hay una posibilidad real de tener tierra y disponer de ella. ¿Por qué? Porque aunque las mujeres puedan tener como parte de un grupo familiar tierra, ellas no disponen de esa tierra. No deciden qué se siembra, cuándo se siembra, cómo se siembra, qué se vende, qué no se vende. Entonces, digamos que las mujeres están en una constante lucha dentro de una sociedad que es altamente desigual, clasista, y además que las relaciones de dominación entre mujeres y hombres se mantienen prácticamente sin cambiar. Al menos en el caso de Centroamérica, que creo que eso pasa en todos los países de la región, cuando los estados se van conformando después de la independencia, en el caso de Centroamérica en 1821, se da como una, por lo menos Costa Rica, que era la colonia más pobre de Centroamérica, y nos enteramos muy tarde que ya estábamos independizados, porque la cosa llegó como 2 meses después. Lo que hay es como una especie de histeria en los sectores económicamente más poderosos, porque ya no sabían qué hacer siendo independientes. Entonces lo primero que se hace es ver qué se hace para producir, ver cómo se distribuye la tierra, que antes era de los colonos y ahora ya no había colonos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos organizamos económicamente y políticamente? Y entonces también empieza a darse como estos primeros intentos para entrar al mercado internacional, y se hace con el café. Costa Rica desde 1820 es exportador de café, fundamentalmente hacia Europa y en algunos países, o en algunos casos en países de América Latina. Entrado el siglo XX, entramos a la producción de banano, que eso ha pasado en casi todos los países de la región, por lo menos la que está entre los trópicos, por el tipo de clima y suelos que se dan. Entonces, nuestra economía es básicamente agroexportadora de monocultivos, café, banano y caña de azúcar como en último nivel. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando el café empieza a ser sumamente rentable para el país, las tierras que en principio le dieron a los pequeños campesinos para que sobrevivieran empiezan a tener un valor, y un valor muy importante, porque significa una mayor producción de café, y obviamente esa mayor producción de café no quiere ser distribuida. Entonces, los grandes oligarcas, las familias más ricas de Costa Rica, del Valle Central, empiezan a expropiar a esos pequeños campesinos. ¿Cómo los expropian? Porque ellos también son dueños de los bancos. Entonces, incentivan a que la población pida préstamos para cosechar café, se sabe que no van a poder pagar esos préstamos, y entonces pierden esas tierras, y esas tierras entonces se le van repartiendo a los grandes productores de café, que son 4 o 5 familias que conforman la gran oligarquía cafetalera. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que entonces empezamos en un proceso de despojo de esos medios de producción, y ese despojo significa que el campesino que antes producía se convierte en mano de obra barata desde que es ahora dueño de la tierra. Y esa ha sido la constante desde 1821 hasta la fecha. O sea, llevamos casi 200 años de una explotación sistemática, permitida por el Estado,
hace la pequeña producción y eso no ha cambiado, cambia las formas o cambia el producto, pero no cambia, digamos, la dinámica de explotación. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente cuando empieza eso, empiezan también las luchas por recuperar las tierras. Y eso es importante porque cuando hablamos del término de recuperar o la ocupación de tierras, no es el robo de tierras como lo quieren ver los medios de comunicación, o la usurpación de tierras como lo hacen ver los medios de comunicación. Es recuperar lo que le pertenece al campesinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con esto? Cuando no se dan luchas, cuando la gente de pronto se resigna que se perdió la tierra, pasan dos cosas. Primero, lo que mencioné hace ratito, que es la proletarización del campo. O sea, campesinos que se convierten en mano de obra casi esclava de las grandes empresas o los grandes hacendados que se van apropiando de la tierra. Y lo que pasa muy común, que es el desplazamiento de muchísimos grupos campesinos hacia las ciudades. En primer lugar, digamos que se fueron a poblar siglo XIX, algunas o siglo XX iniciando, algunas tierras que estaban despobladas un poquito fuera del Valle Central, pero actualmente, sobre todo después de los 80, esa migración se da hacia el Valle Central. Hay una saturación entonces de ciertas comunidades, de ciertos espacios. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dónde vivir, no tiene cómo comer, no tiene dónde trabajar. Entonces se hace como una crisis migratoria que no para y que definitivamente le produce una situación muy tensa al Estado que no ha querido resolver tampoco. ¿Qué pasa después en Costa Rica? Que aquí sí me centro mucho más en Costa Rica que en Centroamérica. En Costa Rica empiezan entonces estas movilizaciones principios del siglo XX. Cuando en el mundo se empieza a escuchar de revoluciones, de corte, de tendencia de izquierda, eso le asusta mucho al gobierno, ¿verdad? Porque además Costa Rica siempre ha sido terriblemente aliada de los Estados Unidos. La embajada estadounidense, desde que Costa Rica se independizó, ha tenido una presencia importantísima en Costa Rica, y cuando digo presencia es influencia directa en las decisiones políticas. Como es Costa Rica, contrario a lo que a veces se maneja en términos de noticias, hasta 1948 fue una constante en golpes de Estado. Ningún partido, ningún presidente lograba terminar un proceso o un periodo completo. ¿Por qué? Porque eran las pugnas interburguesas que se daban en ese momento entre los oligarcas cafetaleros y los nuevos empresarios que estaban dedicados más a la importación y a la exportación y a otro tipo de comercios ahí en Costa Rica. Entonces, ese tipo de pugnas interburguesas de pronto se ven o empiezan a hacer alianzas cuando los movimientos sociales empiezan a tener mucho más presencia en el país, cuando se conforma además un partido comunista en 1929, que eso fue como una pedrada para el Estado, y empiezan entonces a articularse movimientos campesinos, movimientos de trabajadores con el Partido Comunista, y eso inmediatamente pues tiene que ver cómo lo frenan. ¿Cómo lo detienen? En 1948 se ilegaliza el comunismo en Costa Rica, se persiguen líderes sindicales, se persiguen líderes campesinos, se asesinan dirigentes de ambos espacios, y se empieza a tomar, digamos, el tema de la reforma agraria como un proyecto de Estado. Entonces ya el campesino no necesita movilizarse, no necesita tomar las tierras, sino que el Estado va a ofrecerle tierra a los trabajadores del campo. ¿Cómo lo hace eso? No es una reforma agraria como se ha considerado en muchos países de América Latina, no, porque no hay expropiación. Al hacendado, al terrateniente, nunca se le toca ni un metro cuadrado de tierra. Lo que se hace es que se toman tierras baldías, el Estado las toma, las legaliza y se le entregan a los campesinos, ¿verdad? Esa es la medio reforma agraria que ocurre en Costa Rica, y digamos que eso sostuvo muchísimo el movimiento campesino hasta los años 80. ¿Qué pasa en los años 80? Los programas de ajuste estructural, la transformación de las instituciones del sector agrícola, el desfinanciamiento de programas de promoción de la producción y nuevamente pérdidas sistemáticas de tierras de pequeños productores que no pueden pagar los créditos de producción, porque además el crédito de producción muchas veces carece de seguros. Entonces, si hay huracanes, si hay terremotos, si hay sequías, no hay posibilidad de recuperar lo invertido, y si no se recupera lo invertido, la tierra se pierde. Es una cuestión así como muy lineal. ¿Qué sucede entonces? Programas de ajuste estructural conllevan apertura de mercado, porque es de las cosas que el país firma para lograr entrar en esa lógica del mercado. Cuando hay apertura de mercado, quiere decir que hay presencia de transnacionales en la producción y empieza el boom de la producción de la piña. Costa Rica es el primer productor y exportador de piña a nivel mundial, y eso significa
que hay una cantidad exorbitante de hectáreas dedicadas a la producción de piña, con todas las consecuencias negativas que eso trae. Fundamentalmente es una empresa transnacional, que es la Pindeco del Monte, la que está ahí tomando hectáreas de tierra, y esto una vez más significa entonces el despojo a los campesinos de esas tierras, porque no son tierras baldías lo que toma la piñera, son tierras donde antes se producían granos básicos, hortalizas y frutas que además aseguraban la alimentación en el país. Un país que siempre se ha sentido orgulloso de producir sus propios alimentos, de pronto está importando los alimentos básicos en la canasta básica, o sea, arroz, frijoles, maíz, café. Son cosas que de pronto Costa Rica empieza a importar. ¿Por qué? Porque ya no hay quien las produzca, ya no hay tierras donde producirlas y no hay campesinos que logren sostener el mercado nacional. Nuevamente entonces un nuevo proceso de descampesinización, de proletarización del campo. Las piñeras contratan a los trabajadores con salarios de miseria por temporadas, trabajan 2 meses, 3 semanas y los despiden, los contratan en otra finca y esa es, digamos, la rutina. Además de la contratación de mano de obra migrante en condición irregular, quiere decir entonces que si la explotación a los nacionales se da en niveles alarmantes, la explotación a la mano de obra migrante es aún peor, ¿verdad? Porque si no tengo papeles, no tengo cómo defender mi condición de trabajo. ¿Qué pasa entonces en este contexto de expansión piñera? Suceden muchas cosas, hay muchísimas luchas, ya no solamente los campesinos, sino los grupos ecologistas. El problema con los grupos ecologistas es que se centran en el tema de la contaminación y las aguas y los agrotóxicos, que es grave, pero se nos olvida también que esas tierras le pertenecían a alguien en algún momento. Solamente para poner un ejemplo, en el 2016 hubo un huracán en la zona que afectó la zona norte principalmente, destrozó cosechas enteras de frijoles, de maíz, de pequeños productores. Son fincas o parcelas que están rodeadas por piñeras, entonces no hubo cosecha, hubo una pérdida enorme económica, las familias no pueden sobrevivir aunque sean parcelas que son, digamos que de ellos, que no tenían una deuda, no hay cómo vender lo que no se produjo, y entonces la piñera viene de manera muy atenta, con muy buen corazón, a decirles, bueno, les alquilamos el pedacito de tierra mientras puedan recuperarse. El problema es que alquilarle la piñera es perder la tierra. ¿Por qué? Porque la piñera nunca va a devolver la tierra, y si la devuelve ya es en condiciones que no producen, una infertilidad total por el tema de la sobreexplotación del suelo. Solamente para un dato general, en Costa Rica entre el 2000 y el 2015 se pasó de 11.000 hectáreas a 58.000 hectáreas de piña. Y creo que esos datos todavía no alcanzan a ver el nivel de expansión que tiene la piñera, porque tiene muchísimas producciones como escondidas. Y la forma en que la piñera se toma las tierras, porque las toma, simplemente va ahí y coge una montaña que está en perfecto estado, lo que hacen en la noche es que cortan todos los árboles y los entierran. Cuando entierran el árbol, quiere decir que están quitando toda evidencia de que ahí había un bosque, una montaña, de que hay fuentes de agua, y simplemente dicen, esta tierra está desierta y la vamos a tomar. Y el gobierno no hace absolutamente nada frente a eso. Y se sabe que es una dinámica que han tenido desde hace más de 15 años y lo siguen haciendo con el beneplácito del gobierno. Un elemento también importante acá es que estas luchas, la zona piñera necesita cierto clima, que normalmente es un clima cálido, poco húmedo, que es el que se da en las zonas más alejadas de Costa Rica, zona norte y zona sur. Son las zonas además que históricamente han sido las más abandonadas por el Estado, donde existen los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema, que tiene que ver también con una imposibilidad que han tenido en esas zonas de reactivar la economía y la producción. Además, en zona norte, digamos que es una zona fronteriza con Nicaragua, zona sur, zona fronteriza con Panamá, y además donde está la mayoría de territorios indígenas en el país. Entonces no es casualidad que esas tierras además sean como muy apetecidas, porque no hay presencia del Estado que diga esas tierras nos interesa para proteger a la población, sino que hay una constante omisión de parte del Estado para poder intervenir en esas tierras. ¿Qué pasa, por ejemplo, entonces? Porque la dinámica es muy diferente entre zona norte y zona sur. En zona norte lo que hay son procesos de recuperación de tierras, por ejemplo, las más recientes, se sabe que hay tierras abandonadas porque los dueños se fueron del país o el dueño falleció y no hay quien la reclame, porque además cuando un grupo de familias se organiza para recuperar la tierra, lo primero que hace es ver en qué condición está esa tierra.
Se organizan 10, 15, 20, 50 familias, van y arman, digamos, lo que ya llamamos los ranchos en esas tierras. ¿Cuál es la respuesta inmediata del Estado? Reprimir. Y esa represión quiere decir destruir los ranchos, destruir lo poquito que han sembrado, reprimir físicamente a la población, arrestar, etc. Y además, muchos de los finqueros también tienen a su gente armada, aunque el Estado lo niega, pero también hay grupos armados que defienden esos intereses. Entonces, no solamente la policía reprimiendo a las familias que están en proceso de recuperación, sino además otros grupos que se arman para poder atacar a estas familias y defender los intereses del empresario que está peleando también esa tierra. Que curiosamente, desde una recuperación son tierras baldías, y cuando empieza el proceso de recuperación aparecen 5 o 6 dueños, ¿verdad? Entonces, digamos que son procesos muy complejos porque estamos ante una ceguera, creo que muy intencionada por parte del Estado, para no propiciar o para no promover mejores condiciones para los campesinos. Estamos hablando, repito, de zonas sumamente empobrecidas, donde el trabajo que hay es muy mal pagado y tampoco es que sobran las fuentes de trabajo. En Costa Rica la Piñera entra en régimen de zona franca, que es un régimen que permite a las grandes industrias no pagar impuestos, tampoco pagan impuestos en la importación y exportación de los insumos, y la Piñera entró bajo ese régimen. Quiere decir con la idea de que iban a dar un montón de trabajos en mejorar las condiciones de vida de esas zonas. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de empresas que tienen una ganancia básicamente del 100%, y para el Estado eso está bien. Entonces simplemente no interfiere, no se mete, no le dice, porque el temor, entre comillas, es que la empresa se vaya. En el caso de la zona sur, que son las zonas indígenas, el nivel de agresión es mucho mayor. ¿Por qué? Porque además ahí estamos hablando de territorios indígenas que están resguardados por la ley en Costa Rica, pero que es una ley que realmente nadie respeta, ni siquiera el mismo Estado. Entonces en marzo, por ejemplo, asesinaron a uno de los dirigentes, Sergio Rojas, con una impunidad absoluta, nadie investiga, nadie hace, ya él había denunciado que estaba siendo amenazado constantemente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo había obligado al Estado a tener medidas de protección en los territorios indígenas del sur y nada de eso sucedió. Entonces a este señor lo asesinan en la noche, estaba en su casa y lo asesinan y listo, o sea, no pasó nada. Y después de eso, varias familias han sido también agredidas por los no indígenas, como ellos los llaman, y justo hoy, que me levanto a ver qué sucede en el mundo, me encuentro una noticia, voy a leer un pedacito nada más. Miércoles 30 de octubre, al ser las 10 de la mañana, un grupo de personas que se identifican como peones de Doris Ortiz ingresaron ilegalmente varias cabezas de ganado a la finca recuperada desde 2014 por el originario Bribri José Luis Ortiz Delgado, ubicada a 2 kilómetros del puente del Río Azul. Más adelante dice, al ser las 3:15 de la tarde se escucharon varios disparos en esa finca y al ser las 3:30 2 sujetos con rostro cubierto ingresaron a la comunidad del Río Azul y minutos después se retiraron. Esa es la noticia constante que uno escucha en territorios indígenas. Ingresos ilegales, amenazas. Hace unos meses también le habían disparado a una dirigente indígena junto con sus nietos, llegaron a la casa, le dispararon, le rociaron gasolina a la casa, porque eso lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso por parte del Estado para proteger esos territorios que además son protegidos por legislación internacional. Pero volvemos a lo mismo, son los empresarios nacionales y transnacionales que en contubernio con el Estado mantienen una alianza para poder tomar esas tierras, declararlas como suyas y simplemente seguir con el despojo a las poblaciones indígenas y campesinas. Y esta situación, por poner un poco más amplio el panorama, en Centroamérica no es muy diferente a lo que sucede en los casos de Guatemala y Honduras, por ejemplo. Que esto, sí hago la aclaración, no es que yo he estado ahí, son conversatorios como parte de los encuentros que se hacen con una red que se llama Red de Mujeres Rurales en Costa Rica. Hemos tenido compañeras de Honduras y de Guatemala y de México, un poco por el tema de cómo se están movilizando las comunidades y las mujeres particularmente en la defensa de esos recursos por la vida. Caso de Guatemala y Honduras tiene que ver más bien con esa lógica extractivista de las empresas hidroeléctricas que directamente, en contubernio también con los estados, entran a territorios indígenas, a territorios montañosos, para que retomar las aguas de los ríos más importantes que tienen los territorios
territorios y represarlos para la generación de electricidad. El caso más emblemático que se ha tenido últimamente ha sido el asesinato de Berta Cáceres, que fue una dirigente lenca en Honduras, cofundadora del COPIN, que es el Centro Cívico de Organizaciones Populares Indígenas en Honduras. Berta había sido amenazada constantemente de muerte y finalmente la asesinan en su casa en horas de la noche. Hasta el día de hoy ese asesinato continúa impune, pese a que hay pruebas clarísimas de que la empresa Aguasarca, que es la que quería poner la hidroeléctrica, es la responsable directamente de ese asesinato. Pero no ha habido juicio, no ha habido proceso, todo se ha estado quedando ahí como una cuestión muy de secreto, y entonces esa muerte ha quedado impune, y no es la única. Año tras año o mes tras mes se escuchan asesinatos o intentos de asesinatos de dirigentes indígenas y campesinos en estas zonas. ¿Por qué? Porque se oponen a que se represa el río, se oponen a la minería y la extracción de cualquier recurso que se quiera sobre territorios indígenas y campesinos. Y el caso de Guatemala es muy similar. Empresas hidroeléctricas que quieren llegar a las montañas también a represar ríos. ¿Por qué? Porque la generación eléctrica es todo un negocio. Sobre todo si están en manos privadas. En el caso de Costa Rica todavía la empresa de electricidad y telefonía más grande son del Estado, entonces digamos que las presiones que hay sobre eso directamente contra el Estado. Empresas que se quieren hacer en territorios indígenas no han podido avanzar porque por ser empresa del Estado tienen que pasar por todo un proceso de consulta y pues la consulta siempre dice no queremos represa en territorio indígena. Pero si fuera empresa privada, estoy casi segura que ya hubieran entrado ahí sin ningún problema. En Guatemala, además, pensando en esa cuestión entre el capitalismo y el patriarcado y en entender cuándo las mujeres somos violentadas por una u otra lógica de opresión, en Guatemala, a la par de esa defensa que hacen las comunidades por su territorio, por sus ríos, las mujeres en ciertos territorios tienen una organización de ellas propia para resguardar, proteger y acompañar a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Y eso digamos que es un trabajo muy importante, fue nacido en las mismas bases comunitarias y también nace porque las mismas mujeres que las están dirigiendo, digamos, fueron víctimas de violencia en su momento. ¿Qué es lo que hacen ellas? Tienen ya como una especie de códigos para poder proteger a las mujeres, sacarlas de sus casas cuando están siendo violentadas y con un altísimo riesgo de ser asesinadas. Y además son traductoras en las audiencias, en las fiscalías, para cuando se quiere poner una denuncia o van a juicio o a una audiencia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no hablan español y cuando iban a poner una audiencia simplemente una denuncia, no las atendían porque no hablaban español. Entonces hay mujeres que hablan 2 o 3 idiomas de los territorios indígenas y logran acompañar a mujeres y niñas a interponer la denuncia, porque si no, los agresores continúan en impunidad. Y gracias a esto se han logrado entonces avanzar en procesos judiciales en casos de violencia sexual, de violencia física y cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres en este caso. Entonces, porque creo que me dispersé un poco con esto. ¿Cuál es la idea de entender qué sucede en el campo? Estamos hablando de que hay una lucha de clases constante, clara y evidente. El tema de la tierra no es un tema que tengamos que ver de romántica, es un tema de lucha de clases, es la apropiación de la tierra en poquísimas manos. Cuando hablamos de despojos, de desalojo, estamos hablando del Estado cumpliendo su papel como Estado capitalista, que es la protección de la propiedad privada de los principales empresarios en el país. Y además estamos hablando de que las mujeres en este contexto quedan aún más desprotegidas frente a la misma sociedad. Si el Estado eventualmente titula tierras o las da en consignación a las familias, las mujeres siguen quedando en segundo plano. La ley de adjudicación de tierras en Costa Rica sigue dándole el privilegio a los hombres de ser dueños de tierra. Y la mujer tiene que demostrar por todos los medios legales que en el caso de que sean mujeres madres solas, tienen que demostrar que son el principal sustento de su casa. De lo contrario, no pueden ser sujetas para adjudicar tierras. Y cuando son familias nucleares, ¿no? Papá, mamá, hijitos y mascotas, las mujeres no son dueñas de tierra. La tierra se titula al nombre del hombre y por lo tanto la mujer no tiene derecho a decidir y a disponer de esa tierra. ¿Cuáles son esas luchas cotidianas que hacen las mujeres entonces? Porque aquí entonces entramos en esa cuestión de esa convergencia casi perfecta entre el patriarcado y el capitalismo. Las mujeres acceden a la tierra muchas veces en procesos de recuperación y una vez que ya están en esa tierra viviendo, empiezan con procesos más comunales entre las mismas mujeres a defender la semilla criolla, a defender el agua,
a disponer de ciertos espacios en su parcela para poder sembrar, aunque el marido en la tarde llegue y se lo destruye, ellas vuelven y siembran, porque eso sucede mucho. Tiene su propia hortaliza y el tipo dice, yo no permití que se sembrara eso y voy y lo destruyo porque yo quería sembrar yuca en vez de plátano, por decirlo de alguna manera. Hacen intercambio de semillas porque además en Costa Rica está por aprobarse una ley de semillas que es el control de las empresas a la patentización de la semilla criolla, entonces ya no se podría vender la semilla criolla ni intercambiar ni reproducir, y tiene que sembrarse entonces solo con semilla certificada, que todos sabemos que es de Monsanto. Lo que hacen ellas como una forma de resistencia, y así lo han entendido ellas, por lo menos en la red de mujeres rurales y en otras organizaciones similares, es que el intercambio de semillas permite recuperar la semilla, mejorar la semilla y sostener esa economía tradicional campesina que es la que permite, digamos, la producción de alimentos de canasta básica. Entonces, volviendo, esas prácticas de resistencia cotidianas de las mujeres tienen que ver con cómo ellas, como mujeres, como colectivos, en ese intercambio y en esa confluencia, digamos, de historias comunes, pueden verse como sujetos políticos y no como que a cada mujer le suceden cosas en su individualidad. Es el tema de colectivizar las condiciones de opresión y de discriminación que viven normalmente, es entender que el despojo de la tierra pasa por un asunto de clases, que son la clase empresarial frente a las pequeñas poblaciones campesinas, y es entender que además su subsistencia y la de sus hijos depende de esas pequeñas prácticas cotidianas que tienen que ver con sembrar lo que se come, recuperar la semilla, defender el agua, que no es una cosa pequeña porque se están enfrentando a grandes empresas, y también están muy claras de cuándo lograr juntarse entre ellas, idear estrategias para lograr salir también de esas relaciones de violencia doméstica a la que muchísimas son expuestas, ¿verdad? Porque, insisto, recuperan tierra, son gaseadas, son golpeadas, sufren un montón de consecuencias en los procesos. Una vez que la tierra es de ellas, esas relaciones de dominación y opresión en sus familias continúan, eso no cambia. ¿Por qué? Porque no se están cuestionando ninguna de las estructuras de opresión. Como lo decía ahora el profesor, no se cuestiona el capitalismo como tal y tampoco se cuestiona el patriarcado como tal. Siguen intactas las estructuras, y en la medida en que las estructuras sigan intactas, las mujeres van a seguir siendo sumamente o estar en un riesgo constante de ser violentadas, asesinadas, violadas en sus propias familias o en sus propias comunidades. En el caso de territorios indígenas, incluso las mujeres pueden perder tierra dependiendo de con quién establezcan una relación conyugal. Porque si ellas de pronto tienen su parcela por ser hijas de alguien y se casan o se juntan, esa tierra ellas pierden el derecho absoluto. La mayoría de mujeres no son sujetas de herencia, las familias campesinas heredan la tierra a los hijos hombres porque se asume que la mujer se va a juntar o casar con alguien que tiene tierra. Entonces la mujer no es sujeta de herencias, no es sujeta de adjudicación de tierras y tampoco tiene los medios económicos para poder comprar tierra. Entonces hay que entender la condición de las mujeres del campo en esas... no es una doble discriminación porque no voy a poner todo en el mismo nivel, pero sí entender que las relaciones de dominación de clase, cuando confluyen con las relaciones de género, acrecientan la desigualdad que viven las mujeres en el campo de Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Lucía Brenes que ha instalado el clave de debate que seguramente lo vas a tener por allí en otros espacios a lo largo de estas 3 jornadas. Digo, los sistemas de dominación y de opresión, y sobre todo centrándolo en 2 grupos y en 2 sujetos, como son las mujeres y el campesinado, ¿no? Muchas gracias de nuevo. Antes de cerrar esta primera conferencia denominada Procesos Emancipatorios, Desigualdad y Trabajo Social, desde la organización queremos ofrecer un mínimo presente a quienes nos han acompañado, de nuevo agradeciendo la presencia, el esfuerzo para el doctor Julio Bambina, que vino como casi de pasada y rápidamente tiene que volver a cumplir con sus compromisos por la Latinoamérica y un poco más allá. Lucía Brenes, que vino a acompañarnos y ofrecer su tiempo y sus reflexiones desde Costa Rica. Muchas gracias, Lucía.
un pequeño anuncio más de esas bolsas que veo que son enormemente aplaudidas. Quiero decirles que están a la venta en el stand del Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires y que van a ver que vamos a hacer circular algunas alcancías. Esto es para poder financiar los gastos que tenemos y para que estos encuentros sigan siendo no arancelados, de manera que vamos a agradecer la colaboración de todos y cada uno de ustedes. Y finalmente, agradecemos a los estudiantes de la carrera de turismo de la Facultad de Ciencias Humanas, que también ahí en el salón de acreditación están con una mesa de informe facilitándoles planos de la ciudad y orientándolos como para poder facilitar la estadía de ustedes en nuestra ciudad. Muchas gracias a todos, todas, todos. Hasta luego.